El libro de Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a estar considerando del versículo 18 en adelante, el versículo 31. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 al 31. Vamos a estar hoy hablando sobre el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Es bien importante que hoy entendamos realmente lo que es el mensaje de la cruz. Dice la Biblia aquí en el versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El mensaje de la cruz, hermanos. Hoy vamos a aprender acerca de este tema tan importante para nosotros, el mensaje de la cruz, y vamos a considerar dos situaciones claras dentro de este texto. Y uno es su mensaje. Su mensaje. Vamos a estar leyendo y aprendiendo acerca de su mensaje. También vamos a aprender acerca de su propósito. Dos situaciones: su mensaje y su propósito. El mensaje de la cruz tiene un mensaje y tiene un propósito. Y tenemos que entender esto claramente, hermanos, porque nosotros vamos a ver mucha división dentro de la iglesia. Y estoy hablando en general. La Biblia aquí, cuando comenzamos a leer el capítulo, nos mostró que no debe haber divisiones. En el versículo 10, la parte de la mitad del versículo, claramente Pablo dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Hablen una sola cosa y no haya divisiones entre ustedes. Y cuando hablamos de divisiones, hermanos, de estar todos en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo sentir, lo único que nos va a llevar a ello es la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. Y por eso tenemos que leer las Escrituras y discernir bien lo que la Biblia dice. Y hoy vamos a hablar del mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz debe ser el mismo en todas las iglesias de todo el mundo. ¿Amén? No hay más de un mensaje de la cruz, solamente hay uno. Y está aquí en las Escrituras y hoy tenemos que aprenderlo. Vamos a hablar del mensaje de la cruz y también vamos a hablar acerca del propósito. Así es que espero en Dios que al final del día podamos reconocer bien ese mensaje. Nota cómo en el versículo 18, hablando de el mensaje de la cruz, nota que dice aquí: porque la palabra de la cruz. ¿La palabra de qué? De la cruz. La palabra de la cruz. Cuando hablamos ahí de la palabra, hermanos, valga la redundancia, pero la palabra
quiere decir revelación. ¿Qué quiere decir la palabra? ¿Palabra? Revelación. Esa palabra es una palabra que en griego nosotros hemos escuchado, es el logos. Logos, como dicen algunos, ¿no? Es una palabra griega que implica revelación. No está hablando de la Biblia, está hablando de la revelación de la cruz. La cruz te revela algo. Y ese es el mensaje de la palabra de la cruz. Dice aquí Pablo, es locura. ¿Qué es la palabra de la cruz? Locura, o sea, lo que revela la cruz, lo que muestra la cruz es locura. ¿Locura para quién? Dice, a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nota, lo primero que entendemos del mensaje de la cruz es que es poder de Dios. ¿Qué es? Poder de Dios. Nota en el versículo 18 al final, dice, es poder de Dios. Poder de Dios. La palabra de la cruz, la revelación. Y cuando hablamos de la palabra de la cruz, la revelación, hermanos, no es necesariamente la cruz. Nosotros tenemos la cruz como un símbolo cristiano. A lo mejor alguno de ustedes trae una cruz, ya sea en su carro, en el retrovisor o en una calcomanía, o a lo mejor trae un pendiente, un colguijo, no sé cómo le llaman, de una cruz. A lo mejor traes un arete de cruz o un anillo de cruz. A lo mejor tu esposa se llama Cruz. Pero hay en la cruz valor, pero no en la cruz, hermanos. Y es verdad que nosotros apreciamos el símbolo de la cruz y reconocemos que el símbolo de la cruz es algo cristiano. Pero la cruz en sí misma, hermanos, no tiene poder. Y debemos tener cuidado con ello. Yo sé que en las películas de terror, cuando en particular hay vampiros o zombies, normalmente ¿qué sacamos? ¿Qué sacan los que están peleando contra los vampiros? Una cruz, ¿verdad? Y parece ser que la cruz tiene poder. Cuando estamos lidiando con demonios, cuando estamos tratando de echar fuera algún demonio de alguna persona, no todos, pero algunos usan también una ¿qué? Una cruz, ¿verdad? Tienen esa idea de que la cruz tiene poder. Hermanos, la cruz no tiene poder. ¿Oíste bien? La cruz no tiene poder. En aquellos entonces, hermanos, morir en la cruz no era algo de honor. Jesús no fue el primero que murió en la cruz. Muchos antes de Jesús habían muerto en la cruz. Y quiero que entendamos claramente eso. Era algo vergonzoso morir en la cruz. De hecho, la Biblia dice que si alguien comete algún crimen digno de muerte y fuese muerto y puesto en un madero, dice, no dejes pasar ese cuerpo toda la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el que es puesto en un madero. Maldito por Dios. La Biblia dice que una persona que muere en la cruz es maldito por Dios. La cruz, hermanos, no tiene poder en sí mismo, porque todos los que morían en la cruz eran malditos por Dios. ¿Está claro, iglesia? Y debemos quitar nuestros ojos de la cruz, porque en nuestros días hay diferentes maneras de ejecutar a los sentenciados a muerte por crímenes. En algunos países son colgados, en algunos otros son puestos en la silla eléctrica, otros reciben una inyección letal, otros son apedreados, otros son fusilados. En aquellos entonces, durante los días de Jesús, era a través de la muerte de cruz. En nuestros días, cuando alguien es sentenciado a muerte y lo ponen en la silla eléctrica, es algo privado, que solamente algunos pueden ver, por lo menos en nuestro país. No es algo público, porque no hay nada de honra en aquello que están experimentando. Y quiero que quede claro, hermanos, porque la Biblia aquí dice claramente que la palabra de la cruz, ¿qué es lo que tiene poder, hermanos? ¿La cruz o la palabra de la cruz?
la palabra de la cruz, lo que la cruz revela, hermanos, lo que la cruz nos muestra, eso es lo que es poderoso. Necesitamos entenderlo, hermanos. Otra cosa en esto, el mensaje de la cruz, hermanos, lo que revela la cruz, nosotros no lo podemos hacer poderoso. Es poderoso porque es algo que Dios hizo. Amén. Nosotros no hacemos el mensaje de Dios poderoso. El mensaje de Dios ya es poderoso en sí mismo. Y esto es, hermanos, en Gálatas 3:13. Ve conmigo, por favor, a Gálatas 3:13. Escucha lo que la Biblia dice. Cuando Cristo Jesús fue puesto en la cruz, iglesia, Él fue hecho maldito por causa nuestra. La Biblia claramente dice que todos nosotros debemos morir. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La Biblia dice ojo por ojo, diente por diente. En Gálatas 3:13 la Biblia dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué nos redimió Cristo, hermanos? De la maldición de la ley. ¿Por qué habla aquí la Biblia de la maldición de la ley? Porque la ley dice, hermanos, que todos nosotros hemos pecado contra Dios. La ley nos muestra lo que Dios requiere de todo ser humano. Y la verdad de las cosas es de que todos nosotros estamos bajo la maldición de la ley porque hemos pecado contra Dios. Hemos roto, hemos quebrantado, hemos fallado ante Dios al quebrantar su ley. Hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Pero nota lo que dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él ha hecho algo. Dice, Él hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Cristo Jesús fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un ¿qué? En un madero. ¿Qué nos muestra la cruz, hermanos? ¿Por qué tiene poder el mensaje de la cruz? ¿Por qué hay poder en la revelación de la cruz? Hay poder en ello, hermanos, para salvación, porque Cristo Jesús fue hecho maldito por nosotros. Tú y yo teníamos que haber pagado por nuestros pecados, pero Cristo Jesús pagó por todos nuestros pecados. Dice la Biblia que el alma que pecare, esa que morirá. Pero nadie en la vida, hermanos, podía dar su vida por nosotros. Solamente alguien que nunca hubiese pecado, alguien que nunca hubiese fallado contra Dios. Y esa persona no es otra sino Dios mismo. Por eso Dios vino a esta tierra en la persona de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la revelación de lo que la cruz nos muestra, hermanos. Cristo pagó por ti y por mí, por todos nuestros pecados y por cualquier pecado que hayamos cometido y vayamos a cometer. Jesús fue hecho maldito por todos nosotros, hermanos. Y Dios, quien es el autor de la vida, Él dio su vida por ti y por mí. Y a causa de eso, hermanos, nosotros hemos sido redimidos de la maldición que estaba sobre nosotros. Para muchos es locura, hermanos. Aquí dice, la palabra de la cruz es locura. Y muchos cuando observan eso, para nosotros quizás no tiene tanto sentido porque hemos glorificado la cruz. Nosotros hemos puesto la cruz en las iglesias, lo hemos puesto en las tumbas y hemos creado de la cruz un símbolo glorioso. Pero en aquellos días, hermanos, no era un símbolo glorioso, era un símbolo de vergüenza, era un símbolo de maldición. Y por eso cuando los judíos escuchaban a Jesús decir que Él iba a morir en la cruz, ellos no podían entenderlo, les hacía pensar que estaba loco. ¿Cómo es posible que tú dices que eres el Mesías, que vas a redimirnos, que vas a salvarnos, y estás hablando de morir en la cruz? ¿Acaso no has leído las Escrituras, Jesús? La Biblia dice en Deuteronomio que todo aquel que es puesto en una cruz es maldito por Dios. ¿Cómo tú puedes llegar a ser nuestro Salvador si vas a ser puesto en una cruz? Eso implica que vas a ser maldito por Dios. Estás loco. Nadie
que es puesto en una cruz es tomado como algo heroico o de honor. Y por eso la gente decía, estás loco. Los mismos discípulos no creyeron en Jesús, hermanos. Los discípulos no creyeron en Jesús. La Biblia dice, sabiendo Jesús que el tiempo había llegado, subió a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, nota aquí, tomó a sus 12 discípulos y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día ¿qué? Resucitará. Jesús les dijo a sus discípulos, me van a crucificar. Sus discípulos, hermanos, pensaron también, estás loco. Si tú dices ser el Mesías, tú no puedes morir en una cruz. Porque al morir en la cruz tú te haces maldito por Dios. Hermanos, Cristo Jesús murió en una cruz y fue hecho maldito por nosotros. Ese es el poder del mensaje de la cruz. Él fue maldito por ti. Él murió, hermanos, y el tercer día resucitó. Y cuando los discípulos estaban buscándolo, le dijeron los ángeles, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucitará al tercer día. Entonces, ellas, dice la palabra, las mujeres que estaban ahí, se acordaron de sus palabras. Hermano, los discípulos no creyeron en Jesús hasta después que resucitó. Ellos anduvieron con Jesús, escucharon a Jesús decir que iba a morir en la cruz, pero ellos no creyeron en Jesús, hermanos. No creían en Jesús como el Mesías. Nadie creía en Jesús como el Mesías, porque cuando ellos oían que Él iba a morir en una cruz, en sus mentes estaba lo que la palabra de Dios dice, maldito es todo aquel que muere en una cruz. Ellos no podían percibir eso, no podían entenderlo, y por eso dice la Biblia que ellos decían, es locura pensar que tú vas a ser el Mesías siendo puesto en una cruz, eres maldito delante de Dios. Pero lo que ellos no entendían, hermanos, es que hay un problema en nosotros los seres humanos. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Nota lo que dice el versículo 18, versículo a la mitad. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se ¿qué? A los que se pierden. A los que se pierden, hermano. ¿Sabes que todos los seres humanos están perdidos? ¿Creemos en el infierno, hermanos? ¿Hay infierno? Sí, lo hay. Lamentablemente en nuestros días muchas personas no creen en el infierno. Muchas personas viven su vida pensando que el infierno no existe, pensando que Dios es bueno y que en su bondad nos va a dar chance a todos al final del día. Muchas personas le dicen, oh, Dios no puede ser tan malo. Yo no soy tan malo como algunos piensan. Yo he hecho cosas buenas. Yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie. Y muchos de nosotros pensamos que por nuestra bondad, hermanos, vamos a ganarnos el cielo. Es una mentira. Todos estamos perdidos. Todos hemos pecado contra Dios. Todos vamos camino al infierno, hermanos. A menos que creamos el mensaje de la cruz. Es locura para muchos. Pero para los que se salvan, nota, dice el versículo, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Es que, hermanos, poder de Dios. ¿Saben por qué es poder de Dios? Porque te salva del infierno. Porque me salva del infierno, hermanos. ¿Verdad que el mensaje de la cruz nos salva del infierno, hermanos? ¿Crees que Cristo Jesús murió en la cruz por tus pecados? ¿Crees que Él fue hecho maldito por ti? ¿Crees que Él te quitó esa maldición que estaba sobre ti por los pecados que hemos cometido? ¿Lo crees? Es poder de Dios, hermanos. Hermano, hermana, Dios no nos salvó de lo que hacíamos. A veces escuchamos, oh, Dios me salvó de las drogas, Dios me salvó del alcohol, Dios me salvó de las mujeres, Dios me salvó de la fama. Hermanos, Dios nos salvó del infierno. Las drogas y todo lo demás, Dios no vino a morir para salvarnos de las drogas, hermanos.
Dios no vino para morir y salvarnos de las mujeres o de cualquier otra cosa que podamos nosotros haber hecho. Dios vino para salvarnos del infierno, que al final del día los vicios y todas las cosas de la carne nos llevan a un solo lugar. ¿Y saben cómo se llama? Infierno. Amén. La condición del ser humano, hermanos. Nota lo que dice el versículo 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los que, de los sabios. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hermanos, hay personas que se creen sabios. Hay personas que creen que pueden resolver todos los problemas de la vida. Hay personas que viven sin considerar a Dios. Y aún creo que algunos de nosotros vivimos así. No involucramos a Dios en nuestra vida. No tomamos a Dios en cuenta para nada. Vivimos la vida pensando que nosotros podemos resolver todos los asuntos de nuestra vida porque nos creemos sabios. Aún pensamos, los seres humanos, que vamos a poder lidiar con este asunto llamado eternidad al final del día. Yo no necesito a Dios, dicen muchos. Cuando les hablas, si están preparados para la muerte, te pueden dar 1 y 1000 razones en su sabiduría humana del por qué ellos no van a terminar en el infierno. Algunos hasta dicen: ¿de verdad tú crees que hay un infierno? No hay un infierno, es una fantasía. La vida está aquí. Esto es lo que es. Se trata de echarle ganas. Se trata de portarnos bien. Se trata de educarnos, de ser profesionales. Muchos aún que ya tienen edad piensan que por su edad son más sabios que otros. En una ocasión estábamos en el parque predicando de Cristo y había una actividad en nuestra iglesia y estábamos hablando a la gente de Cristo. Y un jovencito se acerca a un hombre de edad, aproximadamente él tenía como 70 años. Se le acerca y le empieza a predicar de Cristo. Y este hombre le dice: ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Tú eres un joven. Tú eres un mocoso, casi le dijo, ¿verdad? ¿Tú quién eres para enseñarme a mí, un hombre de 70 años? Y dice: ¿por qué no llamas a tu pastor? Y pues obvio, yo en ese entonces tenía como 25, ¿no? No. Me llaman y voy con él, y cuando me ve me dice: ¿tú eres el pastor? Digo: sí, yo soy. Ahora yo no sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Nada más el chico fue y me dijo: pastor, ahí le hablan. Y cuando me acerco, él me dijo: si tú eres el pastor. No, ¿tú qué me vas a enseñar? Yo soy un hombre de edad, un hombre con experiencia. Y dije: oh, si de eso se trata. Fui y traje a Panchito. Hermano Panchito, por favor. Y entonces escuchó a Panchito. Y Panchito tuvo bien traerlo a Cristo. Pero este hombre, en su sabiduría humana, hermanos, ¿qué está pensando en su sabiduría humana? Oh, mis años son más grandes que lo que tú tengas que decirme. Yo vine con el mensaje de la cruz. Tú eres pecador y vas camino al infierno. Cristo Jesús vino para morir en la cruz por tus pecados y Él fue hecho maldito por ti. Y lo que tienes que hacer es creer que Él murió en la cruz para pagar por todos sus pecados. Y si lo crees, Él te libra del infierno. Y me dijo: ¿tú quién eres para enseñar? Tú estás joven, tú estás chavo. Yo tengo experiencia, yo tengo años. Hermanos, eso es sabiduría humana. ¿Acaso no el mensaje que le estaba presentando, independientemente de mi edad, es poder de Dios para salvación? A todo aquel que cree, dice la Biblia. Sin embargo, hermanos, el ser humano dice: no, yo voy a arreglar los problemas por mí mismo. La sabiduría humana, hermanos, en su psicología y en todo lo que tratan de hacer, te muestran que tú puedes salir adelante, de que tú puedes encontrar a Dios, de que tú puedes llegar a ese nivel espiritual que tú quieres tener si te portas bien. Si eres una persona buena, produces cosas buenas, te dice.
¿Acaso no es así la mentalidad humana, hermano? Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué aprendimos en Romanos capítulo 3? Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Alguna vez has visto una persona que haga exactamente lo que Dios dice que tenemos que hacer? Ni siquiera aquí hay uno, hermanos. ¿O hay uno aquí? No, hermanos. Si tú te crees ser una persona buena, quiero decirte que estás mal. Porque no hay ni siquiera uno bueno. ¿Amén? ¿Y sabes qué? Muchos de nosotros estamos sentados aquí pensando que porque somos buenos cristianos, y cuando hablamos de ser buenos cristianos, no faltamos a la iglesia, leemos nuestra Biblia todos los días, estamos sirviendo y estamos aquí todavía, etcétera, etcétera, nos vamos a ganar el cielo. No es verdad, hermanos. ¿Saben por qué razón vamos a ir al cielo? Porque Cristo Jesús pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Y lo hemos creído. Él fue hecho maldito por nosotros. A la gente no le gusta eso, hermanos. Se ponen inquietos. Algunos están diciendo, no diga eso, pastor, la está poniendo muy fácil. ¿Verdad que sí? No, hermano, no te equivoques. Los que verdaderamente han nacido de nuevo, son guiados por el Espíritu, no practican el pecado. Y no tengo miedo de eso. Al final del día, de todos modos, el Señor sabe quién es quién, hermanos. Yo podré poner una fachada delante de ti perfecta, pero Dios sabe lo que hay dentro. Sabe si en verdad he creído o no en la cruz y el mensaje de la cruz. Amén. Y mi salvación está basada en lo que he creído con todo mi corazón, no en lo que estoy haciendo delante de Dios. La sabiduría humana, hermanos, va a ser avergonzada. Nota lo que dice el 19: destruiré, dice el Señor, la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde estás? ¿Pudiste con tu pecado? ¿Acaso no es verdad que muchos de nosotros, hermanos, le dimos con todo, haciendo a un lado a Dios, y de pronto nos encontramos en un callejón sin qué? Sin salida? Es verdad que tú y yo podemos hacer muchas cosas, pero no podemos hacer todas las cosas. Muchos de ustedes, a la par conmigo, llegamos a Cristo Jesús porque hubo cosas que no pudimos hacer. Y una de ellas es tener paz delante de Dios. Porque lo único que nos da paz es Cristo Jesús. Podemos hacernos ricos sin necesidad de Dios. Podemos hacernos personas educadas sin la ayuda de Dios. Solo tengo que trabajar duro, ahorrar, administrar bien, o ir a una escuela, educarme y tener hasta un doctorado. Yo lo puedo lograr sin Dios. ¿Podré hacer buenas obras? Claro que sí. Hay mucha gente que hace buenas obras, más que tú y yo juntos. Y no es Dios detrás de ellos. Pero algo que nunca podremos hacer juntos, tú y yo, por mucho que nos esforcemos, es entrar al cielo sin Dios. Es no ir al infierno sin Dios. ¿Alguien de nosotros puede detener el destino eterno de una persona que rechaza a Dios? Podremos estar orando por una persona con toda la pasión del mundo, echándole ganas, encomendando a esa persona a Dios. Hermanos, si esa persona no reconoce a Dios en su vida, no importa cuántas oraciones hagamos, va a terminar en el infierno. ¿Verdad que sí, iglesia? Y al final, ¿dónde está tu sabiduría? ¿Dónde está tu sabiduría? Dice el Señor. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, cuando vemos la cruz de Cristo, hermanos, la palabra de la cruz nos revela una cosa. Dijimos que tiene poder. Es el poder de Dios para sacarnos del infierno, pero también otra cosa que hace el mensaje es destruir la sabiduría del ser humano.
Porque dice el versículo 20 al final, ¿no ha enloquecido Dios? ¿Qué hizo Dios, hermanos? Enloqueció la sabiduría de ¿qué? Del mundo. Dios ha destruido la sabiduría del mundo, hermanos. Dice 21, pues ya que la sabiduría de Dios, nota, en la sabiduría de Dios, existe la sabiduría del mundo y existe la sabiduría de Dios. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante ¿qué? La sabiduría. O sea, el mundo, hermanos, con su sabiduría, nunca jamás va a poder conocer a Dios. Jamás. Si una persona tiene problemas y va al psicólogo, o al psiquiatra, o a consejeros, o aún él se educa personalmente para tratar de salir de sus problemas, hermano, nada de eso lo va a llevar al conocimiento de Dios. Nada de eso le va a dar paz, porque es sabiduría humana. El mundo no conoció a Dios mediante la que la sabiduría. Y mucho menos, hermanos, eventualmente el hombre con su sabiduría va a poder salvarse a sí mismo. ¿Qué te ofrece la psicología? Paz mental, estabilidad emocional, pero nunca jamás podrán ofrecerte vida eterna. Quizás podrán ayudarte con tus problemas, pero hay un problema con el cual no te pueden ayudar, y ese es el pecado. Pero nota lo que dice el versículo 21. Dice aquí, ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero dice, agradó a Dios. ¿Qué le agradó a Dios, hermanos? Salvar a los creyentes. ¿A quién salvó, hermanos? A los creyentes, no a los perdidos. Quiero que entiendan eso conmigo, porque hay perdidos, ¿verdad que sí? El versículo 18 dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea que hay gente que va a rechazar el mensaje de la cruz. No va a creer que Cristo Jesús vino para morir por sus pecados en la cruz. Van a decir, eso es locura. Pero a Dios le agradó, nota que es el placer de Dios, salvar a los creyentes. ¿A los creyentes en quién o en qué? En lo que la cruz nos muestra, en lo que la cruz nos revela. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. No es locura para nosotros, es poder de Dios para salvación. Y a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la ¿qué? De la predicación, hermanos. Oh, hermanos, la locura de la predicación es lo que dicen algunos, pero nosotros decimos es el poder de Dios para salvación. Me ha salvado, hermanos, de mis pecados. Me ha salvado del infierno. La locura de la predicación, hermanos. ¿Saben? Nosotros necesitamos seguir compartiendo el mensaje de la cruz. Amén. Simple. ¿Has pecado contra Dios? ¿Vas camino al infierno? Estás condenado. Pero Dios, en su infinita misericordia, vino en la persona de Jesús para morir en la cruz por tus pecados. Él fue hecho maldito por ti. Él pagó por todos tus pecados. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. El que hemos hecho y el que estemos pensando así. Dios ha pagado por todos esos pecados. Y el que cree en Él tiene vida eterna y no se pierde. Amén. Así de sencillo. Cuando hablamos de la predicación, ese es el mensaje. Y en ese mensaje hay poder. Gente te va a tomar de loco, y así sea. De todos modos están perdidos. Pero otros, Dios se va a agradar y los va a salvar. Y ellos van a entender el mensaje de que no hay en ninguno otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
No se trata, hermanos, de entretener a la gente con el mensaje. ¿Saben qué, hermanos? Mantengámonos pegados a las Escrituras. Aprendamos la Biblia bien. Leamos con cuidado. Y no tratemos de glorificar la salvación. Haz esta oración y vas a ser salvo. Haz esto. Confía en la cruz. Hermanos, debemos confiar en lo que hizo Jesús en la cruz, no en la cruz. Debemos dejar de entretener a la gente y decirles lo que es. Lamentablemente en nuestros días, hermanos, cada vez que hablamos del infierno, la gente se te pone un poquito media, ay pastor, ¿verdad? No nos hable tanto del infierno, me hace sentir condenado. Es que bueno, porque así me siento yo cada vez que veo el infierno. Y esa es la idea, que recordemos de dónde nos ha sacado el Señor. Es poder de Dios para salvación. Amén. Hay iglesias que dejan de hablar del infierno. No hables del infierno porque la gente se espanta. Eso es lo que queremos, que se espante. ¿Para qué? Para que reconozcan a Cristo Jesús como Señor y ¿qué? Salvador. ¿Acaso no es nuestro deseo que la gente se salve, hermanos? Así es que sigamos adelante. Nota el propósito. Hablemos del propósito. Entonces, el mensaje, hermanos, el mensaje de la palabra de la cruz es poder de Dios, destruye la sabiduría de los sabios, nos salva, ¿verdad?, del infierno. Pero ahora veamos el propósito, hermanos, el propósito. Nota en el versículo 2, el propósito de todo esto, hermanos, es que la sabiduría de Dios sea exaltada. Porque los judíos piden señales. ¿Qué piden los judíos? Señales. Siempre los judíos, hermanos, le decían al Señor: hey, deseamos ver señal de ti, muéstranos señales del cielo. Otros, para tentarle, le pedían señales del cielo, dice la Biblia. O sea, siempre buscando algo sobrenatural. Los judíos piden señales. ¿Cuántos de ustedes algún día dijeron, antes de conocer a Cristo de una manera real, cuando les hablaban del Evangelio, de la palabra de la cruz, no, si a mí Dios se aparece o me habla o me hace este milagro, entonces sí creo? Y además creo que algunos todavía entre nosotros estamos buscando un milagro de Dios. Están quizás sentados aquí y dicen, no, si Dios hace esto, entonces. Yo conocí una persona que un día me dijo, esta persona tiene un niño que está discapacitado, y me dijo, mira, yo soy católica de hueso colorado, ¿verdad? Pero si yo voy a tu iglesia como tú me estás invitando y Dios en tu iglesia sana a mi hijo, entonces creo y voy a ir a tu iglesia. Y le dije, oh, ¿esa es tu mentalidad? Sí, si yo estoy buscando un lugar donde sanen a mi hijo, y donde sanen a mi hijo, ahí es donde yo voy a ir, porque entonces reconozco que es el poder de Dios. Oh, entonces si entras a una iglesia de budistas y ahí se sana, pues me convierto en budista. Nada diferente de los judíos de aquel entonces, que pedían ¿qué, hermanos? ¿Necesitamos una señal? No, hermanos, no necesitamos nada sobrenatural. Lo único que necesitamos es entender que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que somos pecadores y que vamos camino al infierno. Eso es lo que necesitamos entender y eso es lo que necesitamos ver. Ahora, créanmelo, yo creo que Dios hace milagros. Tú mismo eres un milagro. Que estés aquí es un milagro. Que tú hayas sido escogido por Dios es un milagro. Yo no te hubiera escogido, pero Dios lo hizo. ¿Es un milagro? Es glorioso, ¿no? Dios va a mostrarte en el camino milagros. Pero ¿creemos en Jesús por los milagros que hemos visto, hermanos? Creemos en Jesús porque la Biblia dice que Él murió por nosotros en la cruz. Y dice aquí, los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. No empieces aquí con estas cosas espirituales, ¿verdad? Lo que vale es lo que la ciencia dice. Y lamentablemente muchos hermanos están buscando racionalizar las cosas y se encuentran
tropezando. ¿Se acuerdan cuando Pablo, estando en Atenas, entra al Areópago? Si ustedes leen la historia en Hechos, hermanos, se van a dar cuenta que ese era el lugar de reunión de los sabios. Todos los sabios ahí estaban y discutían filosofía y cosas que tienen que ver con la ciencia y el razonamiento. Pensadores. Y de pronto Pablo llega, un hombre que anda predicando la locura de la cruz. Y está ahí en ese lugar donde todos los sabios de ese entonces estaban congregados. Y se dio cuenta que tenían un nicho ahí o un pedestal que decía al Dios que no conocido. ¿Cómo ven? Todos los sabios, pero tenían un pedestal ahí que decía al Dios que. O sea que no conocían a un Dios en particular. O sea, mira su sabiduría. ¿Eran completamente sabios, hermanos? No. Y sin embargo, Pablo, ¿qué hizo? Llegó y le digo, ¿vieron? Noté que aquí tienen un letrerito que dice al Dios no. Déjenme hablarles de ese Dios que ustedes no conocen. ¿Y qué hizo Pablo, hermanos? Empezó a predicarles de Cristo Jesús. ¿Buscan sabiduría? Déjenme hablarles de algo que ustedes no conocen. Ahora, ¿todos aceptaron? No, no todos aceptaron. Porque algunos siguieron en su razonamiento. Y lo que va a ocurrir, hermanos, es de que la sabiduría humana, lo único que va a hacer, hermanos, es eventualmente mostrar que la sabiduría de Dios es más excelente. Versículo 23 dice, unos piden señales, otros buscan sabiduría humana, pero nosotros, ¿qué predicamos, hermanos? ¿A Cristo qué? Crucificado. No presentamos sino a Cristo ¿qué? Crucificado, porque esa es la revelación, lo que nos muestra lo que Dios hizo. Hizo maldito a Cristo por nuestra causa. Para los judíos, ciertamente es ¿qué? Tropezadero. ¿Por qué los judíos se tropezaban con eso? Porque la Biblia, el Torá, dice, maldito es aquel que es puesto en un ¿qué? Madero. Entonces ellos no pueden entender eso y dicen, ¿cómo tú me dices que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, cuando la Biblia dice que una persona que muere en la cruz es ¿qué? Maldito. Yo no puedo creer eso. Yo no puedo poner mi fe en una persona maldita. Pero lo que ellos no entienden, hermanos, es que Jesús es Dios. Y que Jesús es perfecto, sin pecado. Y que Él fue hecho maldito por nosotros. ¿Qué tan difícil es entender eso, hermanos? ¿Y por qué tú y yo lo entendemos? ¿Por qué los gentiles que buscan sabiduría, los que tienen sus doctorados, sus maestrías, los que han estudiado filosofía y letras, por qué dicen eso es una locura? Te miran y te dicen, no, pues claro, tú tienes que tener a Dios porque eres un ignorante. ¿Verdad que sí? ¿Les han dicho así, hermanos? Ahora, a lo mejor alguien aquí tiene un doctorado, no te ofendas. Pero también hay gente con doctorados que han entendido la locura de la cruz. Pero en su mayoría, hermanos, la gente que tiene doctorados y que ha estudiado filosofía y letras, te voltean a ver y dicen, claro, tú necesitas una muleta, tú necesitas algo donde recargarte, porque eres un ignorante. Y como tal, pues tienes que tener algo, una fe. La sabiduría humana, hermanos. Dice aquí, los judíos se tropiezan y los gentiles dicen, esto es una ¿qué? Locura. Es una locura, hermanos. Es una locura. Ahora, nota lo que dice la Biblia en el versículo 24. Más para los llamados. Nota, por un lado, en el versículo 23 nos está mostrando acerca de los que han rechazado a Cristo crucificado. Tropiezan algunos, es locura para otros, pero ahora nosotros, hermanos, el propósito del mensaje, más para los llamados. Nota, así judíos como ¿qué? Como griegos. O sea, algunos griegos y algunos judíos han creído, otros no. Lo cual nos muestra, hermanos, que el propósito del mensaje de la cruz es para todos salvarnos.
tanto griegos como judíos. Dice aquí, los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de ¿qué? De Dios, y sabiduría de Dios. Para nosotros los creyentes, hermanos, nota, para los incrédulos es tropezadero y locura, pero para nosotros los creyentes es poder de Dios y sabiduría de ¿qué? De Dios. Poder de Dios, sí, me sacó del infierno. Sabiduría de Dios, claro, hermanos. ¿Por qué? Porque es Dios quien está detrás de todo esto. Es la sabiduría de Dios, es lo que Él desea para nosotros. Y dice el versículo 25 que lo insensato de Dios es más sabio que los que. O sea, lo que los hombres creen es insensato. ¿Cómo crees que un Mesías va a ser una persona que muere en una cruz? Eso es algo insensato. Lo que la gente llama insensato de Dios es más sabio que los hombres. Nota lo que dice ahí, es más sabio que los hombres. Tú dices que es locura, tú dices que es tropezadero, está bien, llámalo insensato si tú quieres, pero es más sabio que cualquier sabiduría humana. Lo débil de Dios, tú dices que fue algo débil, el hecho de que Cristo muriera en la cruz. ¿Qué nos esperaba si es el Mesías de Israel, si es el Mesías del mundo? ¿Qué nos esperaba? Que llegara montado en un caballo blanco con un montón de ángeles y que destruyese el imperio romano y fuese coronado rey, siendo que era el hijo de David, quien Dios prometió darle el trono. ¿Para qué? Para siempre. ¿Acaso no debió haber llegado así, de una manera fuerte, de una manera más sólida, más estable? Y sin embargo llegó de una manera dudosa. ¿Cómo que quedó ella embarazada por obra del Espíritu Santo? Cuéntale otro cuento a alguien, ¿verdad que sí? ¿Cómo que su padre es un carpintero y luego murió en una cruz? Luego traía a 12 cómplices ahí, ¿verdad? Que más se la pasaban peleando por ver quién iba a ser quién y tratando de entender lo que Jesús estaba haciendo. Lo débil, lo que tú llamas débil de parte de Dios, es más fuerte que ¿qué? Que los hombres. Por lo tanto, hermanos, tú y yo estamos en algo sólido. Lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros es algo sólido. Es sabiduría de Dios, hermanos. Es algo fuerte. Dios no hizo algo insensato, hermanos. La gente lo cree, lo piensa, pero no es así. Nota lo que dice el versículo 26. ¿Por qué lo hizo Dios de esta manera? Para destruir la jactancia del hombre. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Mírense a ustedes mismos. Dios te está pidiendo a ti y a mí que nos consideremos. Considérate, piensa en ti mismo por un momento. No sois muchos que sabios según la ¿qué? La carne. ¿Hay algún sabio aquí que se crea más que todos nosotros? Que tenga un doctorado o 3 doctorados, que sea un hombre de filosofía y letras. Miren a su alrededor, ni muchos poderosos. ¿Hay algunos de nosotros aquí que es poderoso, que tiene habilidad para hacer cosas humanamente? No, la verdad que no, hermano. Aquí no veo ninguna mente brillante. No hay entre nosotros alguien que se ha ganado el premio Nobel de la Paz. No veo aquí a alguno de nosotros que tenga una habilidad sobrehumana que pueda decir, wow, mira, este es capaz. O dice aquí, ni muchos nobles. ¿Hay alguien aquí de sangre azul? ¿Hay alguien aquí de sangre azul? Es lo que está hablando la Biblia. Los de sangre azul están en Inglaterra, ¿verdad? Y son parientes de la reina. Nosotros no, hermanos. Si tuviéramos que pensar en nosotros mismos, hermanos, no somos nobles. No tenemos mucha educación, no tenemos habilidades sobrehumanas, ni mucho menos, hermanos, tenemos linaje real. No lo tenemos, hermano. Es la verdad. Y sin embargo, hermanos, dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Nota aquí, Dios te escogió. ¿Por qué?
Porque eres lo necio de este mundo. ¿Verdad que sí eres un necio? Claro que lo eres, igual que yo. ¿Sabes lo que es una persona necia? Es una persona que no tiene educación. ¿Y por qué Dios te escogió a ti? Que no tienes educación, que no tienes ningún alto grado de conocimiento. ¿Sabes para qué te escogió Dios? Para avergonzar a los que, a los sabios. Tú podrás ver a una persona hablando de cosas más allá de nuestro conocimiento, y nosotros solamente sabemos una cosa: que somos pecadores redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús, y que nuestra ciudadanía está donde, hermanos, y que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Cristo Jesús, y vivimos en paz. ¿Acaso no es la sabiduría de Dios, hermano? Y los sabios se te quedan viendo y dicen: mira este ignorante, hablando de cosas tontas. Y sin embargo, hermano, hermana, Dios te escogió a ti por eso. Además, otra cosita más por la cual te escogió a ti y a mí: lo débil de este mundo, lo débil del mundo escogió Dios. Hermano, Dios nunca va a escoger a alguien poderoso, alguien que digas: wow, qué habilidades humanas tiene este hombre. ¿Tú piensas que Dios te escogió por eso, hermano, hermana? Piensa por un momento, ¿qué hay en ti que digas: wow, Dios sabía lo que estaba haciendo? Aún a veces nosotros la regamos, porque a veces te veo y veo cómo Dios te usa, y pienso en mi cabeza y digo: wow, Dios sabía que este hombre iba a ser un hombre de Dios. Dios sabía que esta mujer iba a ser una mujer de Dios. Dios sabía que este hombre iba a alcanzar tantas almas. Por eso Dios lo escogió. No, hermano, Dios no lo escogió por eso. Porque entonces Dios lo está escogiendo por su habilidad. A veces yo pensaba de Billy Graham y decía: wow, claro, pues por eso escogió Dios a Billy Graham. Mira cómo predica. Ojalá él nada más apunta con el dedo, así pasan como 20,000 personas al frente. Y yo nunca he podido hacer eso. Yo digo: ¿quién quiere pasar? Nadie se para. Siempre tengo que decir: bueno, por lo menos alguien se quiere reconciliar con Dios. Entonces ya se paran 2 que 3. Y yo a veces pensaba: no, pues claro, Billy Graham es alto, tiene un dedo que apunta y todo el mundo se convierte. La manera como habla y su acento y la manera como se mueve en toda la cosa, digo: oh, pues es que esa habilidad, es un excelente comunicador. Claro que Dios lo escogió por eso. ¿Y sabes qué me mostró Dios? No es verdad. Dios no escoge a nadie, hermanos, porque es poderoso. A veces hasta pensamos de David, ¿no es cierto? Oh, pues claro, David mató osos y mató leones, por eso lo escogió a él para pelear contra Goliat. ¿Se acuerdan de esa escena? Y pensamos a veces que es por eso. A veces decimos: no, es que Dios escogió a David para escribir tantos salmos porque él, cuando estaba cuidando corderitos, tenía todo el tiempo del mundo, se la pasaba viendo a las estrellas y todo. Hermanos, era un mocoso como cualquier otro. Estoy seguro que andaba subiendo a los árboles haciendo travesuras como cualquier muchacho joven. Dios no le escogió, hermanos, por la habilidad que tenía para escribir o cantar, o porque él había peleado contra leones y osos, hermanos. Dios lo escogió porque Dios es bueno, y porque Dios escoge lo necio, Dios escoge lo débil. ¿Para qué? Dice aquí el 27: para avergonzar a lo fuerte. La idea, hermanos, es de que nadie que ha sido escogido por Dios tiene algo de que jactarse. Lo vil del mundo, dice el versículo 28, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué, hermanos? De que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, lo que la Biblia está diciendo aquí claramente es de que tú y yo somos salvos porque Dios nos escogió. ¿Y por qué te escogió? Porque eres un necio, porque eres un débil, porque eres lo vil, lo menospreciado y lo que no es, o no te la creas. ¿Estamos juntos, iglesia? No te jactes delante de Dios, porque no hay nada en nosotros que haya hecho que Dios se haya conmovido en su interior para escogernos. Ni Dios vio y dijo: este lo tengo que escoger porque mira cómo es de habilidoso para esto o aquello.
No, hermano. Dios te escogió porque Dios decidió escogerte sin ninguna razón. Y porque de alguna manera, al final del día, reconociste que eres pecador y que Cristo murió en la cruz por ti y que a través de eso puedes tener vida eterna. Eso es todo, hermano. Así es que no nos la creamos, por favor. Dios nos escogió simplemente porque a Él le plació escogernos. No hay razón. Y dice aquí más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿En quién estamos, hermanos? En Cristo Jesús. El que hizo la obra es Cristo Jesús, hermanos, y nadie debe de jactarse en su presencia. El cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién hizo posible todo eso, hermanos? Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos sabios, justificados, santificados y redimidos. ¿Para qué? Porque es en Cristo. No tiene nada que ver con nosotros, hermanos. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en quién. Si de alguien tenemos que jactarnos, no es de nosotros mismos. ¿Es de quién? De Cristo Jesús. Porque Él es quien murió en la cruz por nuestros pecados. Él fue hecho maldito por nosotros. Y esa es la palabra de la cruz. Si alguien te pregunta, ¿cuál es el mensaje de la cruz? Ese es el mensaje de la cruz. Él fue hecho maldito por ti para que tú y yo no vayamos al infierno. ¿Amén? Locura para muchos. Y así sea. Pero para nosotros es sabiduría de Dios. Estamos en Cristo. Que Dios nos perdone si en algún momento hemos querido darnos la gloria y hemos creído que por nuestra vida espiritual y por lo que somos y sabemos nos hemos ganado el cielo, hermanos. Eso es una mentira desde mi mito infierno. Cristo Jesús ganó el cielo por nosotros en la cruz. Y es solo Cristo y Cristo nada más que nos ha dado vida eterna, hermanos. Amén. Así es que por favor no nos la creamos. Ese es el propósito del por qué Dios lo puso de esa manera. Para que nadie se jacte en su presencia. Recuerden, la Biblia dice, no es por obras, para que nadie quede se gloríe. Así es que, hermanos, démosle gracias a Dios. Amén. Y vivamos tranquilos. Estás en Cristo, has sido justificado, santificado y redimido. Hermano, ya estamos en el cielo. Si has creído en Cristo Jesús, has pasado de muerte y no vas a terminar en el infierno. ¿Le podemos dar gracias a Dios por eso? Amén.